Semana Santa en la antigua Guatemala, parte 2. Habíamos escuchado sobre la importancia de la Semana Santa en la antigua Guatemala, con la celebración de una de las más representativas y profundas conmemoraciones del cristianismo, la crucifixión y muerte de Jesucristo, personificadas por hermandades de las parroquias de las ciudades también llamadas cofradías, convirtiéndola en uno de los atractivos turísticos más importantes de Guatemala, como lo es en otras partes del mundo, Sevilla y Córdoba, España, o en Tasco, México. Las procesiones de la Semana Mayor transforman la ciudad. Una procesión es un desfile religioso de personas que hacen un recorrido de un lugar a otro, o bien partiendo de un sitio y volviendo a él, como muestra de su creencia y de su fe religiosa. Es tradición en Guatemala, durante este periodo, elaborar alfombras que representan figuras folclóricas y religiosas. Esas artesanías son realizadas con aserrín, flor de corozo, rosas, hojas de palma y otros materiales orgánicos. Sobre el tapete pasará el anda de la imagen del Nazareno, del sepultado y otras. Llama la atención la belleza de las presentadas en la antigua Guatemala. La alfombra se destruye cada vez que una peregrinación pasa, gastando zapatos. Estas son acompañadas durante todo el recorrido por orquestas musicales que interpretan marchas fúnebres. También en Semana Santa, en algunas regiones de México es posible ver estos tapetes artesanales en Atlisco, Puebla, así como en Sachila y en Tustepec, Oaxaca. Nuestro plan fue permanecer en la antigua Guatemala los días santos, viviendo las ceremonias ya descritas, para posteriormente visitar el famoso sitio arqueológico de Tikal. Hace tiempo escribí sobre la Semana Santa en Tasco, Guerrero, donde nos casamos Dolores y yo. Los encruzados de Tasco, penitentes encapuchados con el torso y los pies desnudos y un atado de espinas a cuestas. A lo largo del recorrido hacen pausa y se flagelan con un largo cordón que tiene clavos en las puntas y que hace las veces de látigo romano. Simbolizan el fervor místico que reúne a cientos de fieles en una de las celebraciones religiosas más dramáticas y emblemáticas de la Semana Santa en México. En la antigua Guatemala, descubrimos que conservan la tradición de Semana Santa al estilo español, con la influencia andaluza que trajeron de la península al Nuevo Mundo. Órdenes religiosas como los franciscanos, procesiones con peregrinos de túnicas moradas, que significan penitencia, y negras, luto por la muerte de Cristo. Sin faltar los capirotes del mismo color o combinados, también llamados capuces o capuchones. El jueves y viernes santos disfrutamos lo típico de la antigua Guatemala, un pueblo muy bello con calles empedradas, casas de teja y construcciones de arquitectura vernácula, como si hubieran sido diseñadas y construidas para albergar cualquier tipo de celebraciones o tradiciones, como la de los peregrinos. En esos días manifiestan devotos su fe católica, herencia de una colonización con más de 300 años en tierras de las Américas. Hablando de legados, cabría aclarar el origen de la expresión mandé, utilizada muy frecuente en México, que hay quien asegura que al decirla implica sumisión. Es más bien
una manera de cortesía que matiza una respuesta directa como ¿qué? Además, la frase «mandé» se ha explicado, no viene de la colonia, sino que tuvo su origen aún más atrás. Es un arcaísmo o palabra que ya casi ha caído en desuso en la lengua actual, que procede del catalán. No tiene nada que ver con servilismo, pues se usa indistintamente, sobre todo entre personas mayores. Después, por proximidad geográfica, fue contagiada al castellano y posteriormente traída a México. También los mexicanos no la dicen por obediencia, la dicen por respeto, que son dos cosas muy distintas. Continuamos con nuestra visita a la antigua Guatemala, tan concurrida por los turistas que se mezclan con el pueblo guatemalteco en estos días. Reitero, llamados santos por la religión cristiana. Hay iglesias, templos, catedrales y en su momento 50 conventos que destacan como puntos de reunión de estas peregrinaciones, tales como Iglesia de la Merced, ubicada en el centro histórico. El templo es uno de los edificios emblemáticos que resalta entre los sitios turísticos de la antigua Guatemala, antes llamada muy noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Sobresale por su colorida fachada, así como por su fastuosidad interior. Catedral de San José, Antigua Guatemala. Descrita a detalle en mi narración de la semana pasada. Parte 1. El arco de Santa Catalina, claustro conventual y nave de la iglesia, conforman el conjunto monumental del antiguo convento de Santa Catalina, Virgen y Mártir. Es uno de los lugares más reconocidos de la ciudad. Originalmente fue construido como una pasarela para que las monjas del claustro de las Catalinas se trasladaran al anexo que quedaba en el otro extremo de la calle sin ser vistas, iniciando la construcción del mismo en el mes de julio de 1693. El arco fue relacionado con la década de 1890 y se construyó sobre él una torrecilla para colocar un reloj. Actualmente el convento se ha convertido en el Hotel Convento de Santa Catalina Mártir. Esos días sirvieron para que las dos familias, Pérez y Ros, nos cansáramos de gastar zapatos, al vivir junto con los peregrinos la intensidad de tales fechas en Antigua Guatemala. Otros atractivos turísticos de esta región es el Tour del Café, viaje por la cultura cafetera de Guatemala. Si son amantes del café, aseguro les encantará este recorrido, ideal para disfrutar de un día distinto en donde conocerán todo sobre la industria del café, desde su cultivo hasta su producción. Podrán degustar el café y saber cómo lo procesa. Y de regreso a la capital chapina, para al día siguiente emprender vuelo a Tikal. Como expliqué en la parte 1, hubimos de tomar avión aterrizando muy cerca del mencionado sitio arqueológico de Tikal, considerado uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centros urbanos de la civilización maya precolombina, situado en el departamento de Petén, Guatemala, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Resultó interesantísima la visita. El templo del Gran Jaguar, llamado así por el jaguar tallado en el dintel de la puerta principal, o Templo 1,
Es un templo funerario ceremonial construido en el año 734 por la civilización maya. Es la construcción principal de una de las ciudades más grandes del periodo maya clásico tardío. Después de caminar gastando zapatos, todos excepto yo, que padezco de mal de altura, subieron a la cima de esa vertical construcción. Así pudimos visitar, como dije, el sitio más importante e ícono de la cultura maya en Guatemala. Llegamos a la capital para preparar nuestro viaje de vuelta a Veracruz, después de pasar una semana en tierras chapinas, ese país que hace frontera con los ríos Uchiate y Usumacinta. Muy bonita la convivencia entre los 8 integrantes de las 2 familias. Anexo un artículo de periódico que me encontré hace tiempo sobre un par de zapatos en Guatemala, Cuautlemayan, lugar de muchos árboles, lo que me animó a realizar este escrito sobre gastando zapatos en ese país centroamericano, corazón del mundo maya. Debes recordar que la familia nace a menudo de la sangre, pero no depende de la sangre. Tampoco es exclusivo de la amistad. Los miembros de tu familia pueden ser tus mejores amigos, y los mejores amigos, estén o no relacionados contigo, pueden ser tu familia. Trenton Lee Stewart.